Y para continuar, nos acompaña Sergio Estuardo de León. Es arquitecto, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Tiene una maestría en diseño, manejo y planificación ambiental con experiencia laboral de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Socio fundador de ICEL S.A., diseño y planificación y ejecución de proyectos comerciales, vivienda e institucionales. Planificación, supervisión y gestión de proyectos en versión 2. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos los quienes nos acompañan. Estamos recién en el reinicio de actividades en el día probablemente, así que muchísimas gracias a todos por la atención y el interés que están mostrando. Felicitaciones también, el contenido del evento muy interesante. Y bueno, vamos a aprovechar al máximo este espacio que nos ha brindado la Cámara Guatemalteca de la Construcción a Universidad del Valle para poderles compartir las más recientes estrategias en planificación y control de obra. Y la presentación, bueno, vamos a verla un poco, la he elaborado bastante dinámica para ir compartiéndoles sobre este tema. Comparto por acá entonces en mi pantalla. Bien, el BIM enfocado en la planificación y control de obra. Y todo esto aplicado con nuevos programas que permitan la simulación de avances. El interés que nos reúne hoy es el campo de la construcción. Este campo representa un mecanismo enorme, compuesta por muchas piezas y donde intervienen una enorme cantidad de actores y empresas. Las cifras económicas que genera este mecanismo, bueno, ya las conocemos y sabemos lo importante que es en la economía el campo de la construcción. Existen muchos indicadores e información muy interesante, por cierto, en la Cámara Guatemalteca de la Construcción al respecto. Y acá en la imagen que les estoy mostrando, les quiero compartir un poco la gestión y es lo que nos interesa y lo que les comparto en el día de hoy. Nos encontramos con información, extracción de mediciones, costos y presupuestos, listados de maquinaria, materiales, mano de obra. Tenemos que hacer elaboración de cronogramas cuando pensamos en la planificación de proyectos. Luego esto lo relacionamos con contratos, proveedores, control de suministros, temas de seguridad y salud, manuales de operación y mantenimiento, y nos sentimos abrumados con el manejo y la gestión de tanta información. Y así como es de grande todo este mecanismo, pues también es muy amplia la cantidad diversa de datos que tenemos que manejar para el desarrollo de un proyecto. No solo me refiero a los planos y especificaciones técnicas. La información que se requiere para analizar entre arquitectura y estructura, generar cálculos estructurales, modelos analíticos, es bastante amplia. Hay muchísima más información y toda es igual de importante y la necesitamos para ejecutar un proyecto de forma exitosa. Y en el campo de la construcción, pues bueno, la innovación se ha podido alcanzar precisamente gracias a la capacidad de manejar mayor cantidad de información y hacerlo de forma, ante todo, eficiente. Y bueno, a lo largo de la historia, por acá una pequeña reflexión, y es que siempre el conocimiento y el control, el manejo de la información, y esto independientemente del ámbito en donde lo estemos analizando, ha sido de enorme valor y muchas veces determinante en ciertos capítulos de la historia. Los beneficios que podemos obtener bajo estas nuevas metodologías de trabajo
nos incluye a todos los involucrados, desde desarrolladores privados, inversión pública, ejecutores, fabricantes, proveedores, etcétera. ¿Qué sucede si somos capaces de agilizar nuestros métodos y nuestras estrategias para gestionar la información? Podemos simular posibles escenarios futuros, saber qué podría llegar a suceder si estamos haciendo un control eh, metódico del avance de obra. Podríamos comprobar estrategias de producción, a ver si las decisiones que estamos tomando sí están dando los resultados que esperábamos. O, en el peor de los casos, pues aplicar y hacer correcciones de forma ágil en el momento en el que nos encontremos con imprevistos. A lo largo de la presentación les voy a ir mostrando varios proyectos, todos ellos desarrollados bajo la metodología BIM. Empezaré con proyectos a nivel internacional y luego les voy a ir mostrando niveles hechos aquí en Guatemala. Siempre, por supuesto, la presentación, lo repito de nuevo, va a ser concentrándonos dentro del ciclo de vida del proyecto que contiene la planificación y control. Vamos a hacer los siguientes ejercicios para ver si nos vamos entendiendo con respecto a lo que les estoy compartiendo. Acá tenemos este proyecto. Esto está en China, fue hecho en el 2015, el Shanghai Tower. En él tenemos un uso mixto entre hoteles y oficinas. Bueno, hagamos un supuesto y pensemos que este proyecto se está ejecutando en Guatemala. Desarrollamos un proyecto como este, de esta escala, así de innovador, con esa complejidad en la forma. Concentrémonos en cómo vamos a cuantificar la ventanería de ese proyecto. Y con los métodos tradicionales que conocemos al día de hoy, ¿será que vamos a ser ágiles para cotizar la ventanería, poder proveer de una buena solución constructiva? Empezaríamos por saber cuál es el análisis térmico, el análisis acústico, y bueno, como ustedes pueden ver acá, y escogí este ejemplo, cada planta es diferente, la orientación que tiene la ventanería se va haciendo distinta a medida que la altura va variando. Entonces, esto con métodos constructivos tradicionales llevaría, no sé, días, semanas, quizás meses poder hacer un análisis térmico o acústico. Y luego, independientemente de cómo logramos resolver eso, para saber entonces qué tipo de ventanería necesitamos, recibimos una cantidad de propuestas de trabajo, con una ventanería diferente a la otra, de acuerdo a las características de diferentes proveedores, fabricantes, tiempos de ejecución distintos. Cuantificar estos elementos en planos, tomando en cuenta la complejidad de la forma, cuánto tiempo le llevaría a la empresa que está licitando y por supuesto a todos los que van a proveer o pretenden hacer una cotización y ser parte del proyecto. Costos, en fin, tiempos. Por acá les muestro nuevamente el mismo proyecto para ir reflexionando un poquito más de lo mismo. ¿Cómo serían las instalaciones hidráulicas? ¿Cómo estimaríamos y cuantificaríamos los accesorios, la longitud de tuberías? Y aparte asegurándonos de que las tuberías no vayan a pasar enfrente de algunos de estos cristales. Estamos hablando de un proyecto con prácticamente la fachada en cristalería. Cuantificar o medir los kilómetros de cable, la cantidad de accesorios, interruptores, tomacorrientes, ¿no? Es una cuantificación y algo tan simple y tan rutinario, pero si vamos a innovar y si pretendemos hacer proyectos como este a esta escala, realmente con las metodologías actuales somos ágiles y eficientes para hacerlo. Aparte, y si en el mercado no tenemos disponibilidad de las especificaciones técnicas que necesitamos, ¿cómo podríamos variar el cálculo de sistemas de cables, watts, consumos, etcétera, en lámparas?
iluminación interior, iluminación exterior. Por último, acá incluso les pongo métodos constructivos. Entre ingenieros y arquitectos guatemaltecos, bueno, se juntaron y se pusieron de acuerdo cómo resolvieron, qué tan eficiente fueron con sus metodologías de trabajo actuales para definir cuál es el sistema constructivo más eficiente, metal, concreto reforzado, una unión de uno u otro, o innovamos en algún método constructivo nuevo. ¿Será que somos capaces de generar propuestas como estas de forma ágil y rápida? Por último, les muestro por acá. Este es el Wisdom 101. Esto está en Tailandia. Este es un Smart City, fíjense ustedes. Bueno, lo vamos a hacer en Guatemala. Perfecto. O un proyecto similar. Calculemos entonces los acabados. Imagínense ustedes la cantidad de superficies verticales y horizontales con diferentes especificaciones técnicas, diferentes niveles de resistencia, el valor del mantenimiento, la complejidad que pudiera tener tomar mediciones y cuantificaciones de esto con métodos tradicionales es enorme. Cielos falsos, ¿qué tipo de cielos falsos? Tipos y metros cuadrados. Y aparte, imaginémonos, bueno, vamos a concentrar todo un equipo enorme de trabajo para ver si logramos agilizar la medición de esto. Y si sufrimos cambios durante, no digamos el diseño y cálculo, que es muy normal, y si sufrimos cambios durante la ejecución del proyecto, si vamos a tener que dividir el proyecto en fases o en espacios, usos, y luego, nuevamente, ¿qué proveedores tenemos en Guatemala? Entonces, aparte vamos a recibir diferentes ofertas, tenemos que comparar precios, cantidades, existencias, que lo tenemos que mandar a traer el material con anticipación. Bueno, realmente somos ágiles para hacer un proyecto como esto en un tiempo razonable. Los proyectos que les he mostrado hasta el momento pues son una realidad, están hechos en el 2015, 2018. Y bueno, seguro que su éxito pues ha sido al arduo y amplio trabajo colaborativo entre las diferentes profesionales que participaron en el diseño y cálculo de los elementos, pero también fabricantes, proveedores, departamentos de cálculo, etcétera. Es un conjunto enorme de personas y cómo nos comunicamos o si pretendemos resolverlo con métodos tradicionales, sin duda alguna estamos bastante atrasados en nivel de eficiencia. Bien, innovación en Guatemala. Tenemos ejemplos, Duolingo, una plataforma gratuita para aprender idiomas de manera interactiva. Luis Bonán, el creador. El biofilm Pixel 1 y 2, también en Guatemala, el doctor Carlos Alvarado sustituye la piel humana de sufrir quemaduras. Y por supuesto, Quetzal 1, uno de los más recientes, el primer satélite guatemalteco, y me encanta el nombre, imagínenselo orbitando en el espacio. Es un proyecto académico desarrollado por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Ejemplos hay más, ¿no? Pero, ¿y qué sucede con el campo de la construcción? La presentación ahora que les voy a compartir es para hacer un muy breve y rápido comparativo entre los métodos tradicionales y los métodos que utilizan los profesionales involucrados en proyectos de esta escala. Antes de iniciar, pues quiero mencionar que la metodología BIM no es para nada un software. La metodología BIM es un sistema eficiente de trabajo colaborativo entre todos los diferentes actores que nos involucramos en el campo de la construcción. Aparte, está fundamentado en las buenas prácticas expresadas por el PMI y por supuesto que se ajusta a todo tipo de normativa profesional de trabajo independientemente de cuál es la disciplina. Bueno, veamos qué tan eficientes somos con lo que les voy a mostrar.
Bases de datos. Acá tenemos el sistema tradicional, hojas de cálculo, archivos de Word, PDFs, imágenes, y cómo gestionamos toda esa información y cómo hacemos que todo coincida y cómo hacemos para imprimir documentos y si se actualiza un dato en Word, se actualizará después en una hoja de cálculo en Excel. Las imágenes para que vayan cambiando gradualmente en base a lo que estamos hablando. Bueno, pues todas estas metodologías ya las conocemos, desechémoslas. Vamos a ver qué sucede con la metodología BIM. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Fíjense cómo podríamos iniciar a desarrollar un proyecto. Primero, podríamos configurar nuestra base de datos si vamos a hacer una obra nueva, vamos a hacer una rehabilitación o vamos a hacer un proyecto de espacios urbanos. Y el país, porque aparte, y si seleccionamos ir a construir el proyecto a otro país, bueno, seleccionamos Guatemala. Tenemos bancos de precios para ajustarlo a los diferentes precios de departamentos o de proveedores. Así que agilizar los presupuestos de proyectos independientemente de su ubicación es muy ágil. Si vamos a configurar, por ejemplo, en este caso que se está mostrando en pantalla, algo tan sencillo como un muro, podríamos incluso seleccionar sus acabados y los proveedores de materiales. Esto ya sucede desde la comodidad de nuestra oficina. Nosotros podemos tener acceso a los proveedores de materiales y configurar nuestras estructuras, nuestros muros, nuestros tabiques, nuestras instalaciones o nuestros subcontratos, porque esto funciona no solo a nivel de alguien que se dedica a la ejecución directa de proyectos, sino también para inversionistas o inmobiliarias. Podemos crear bases de datos como estas, donde tenemos una información de acuerdo a las actividades que se van ejecutando en un proyecto. En este caso, un muro de sótano. ¿Podremos manejar toda esta información de forma adecuada ahora? Miren cómo se hace con la metodología BIM. Podemos relacionar imágenes con descomposición de materiales, mano de obra, maquinarias. Esto después lo tenemos cuantificado directamente, en este caso, como les voy a mostrar acá, desde un modelo. Esa cuantificación vino de un modelo en específico según la especialidad y modelo que si sufre alguna modificación podemos actualizar fácilmente. Y en cuestión de minutos, pues poder tener nuevos resultados. Si tenemos un modelo, bueno, podemos crear un modelo y relacionarlo con una base de datos de ejecución que tiene la empresa, donde están los miles y miles de renglones de trabajo que ejecuta, y generar en cuestión, como ustedes lo acaban de ver, en cuestión de minutos, segundos o minutos, todo un presupuesto proveniente de un modelo, ya con una estructura de precios determinada y nuevamente acceso a información y mediciones y cuantificaciones y precios actualizados. ¿Sí? En este caso, vean la información de la medición de toda la estructura de precios que les estoy mostrando. Vamos a ver una zapata y luego nuevamente lo podemos tener vinculado a un modelo. Hacemos cronogramas, perfecto. Bueno, pasamos del Excel a Project y vamos actualizando datos, pero ¿y cómo relacionamos esos datos de un muro? ¿Cómo descomponemos eso en un cronograma según el rendimiento de materiales, de mano de obra, etcétera? Llegamos a ser muy específicos y muy detallados cuando nos dedicamos a la ejecución de proyectos. Ya sabemos cómo lo hacemos, lo quito acá de pantalla y ahora vamos a ver cómo lo podemos elaborar bajo la metodología BIM. Desde la misma base de datos, no necesitaríamos ni siquiera cambiar de software. Podemos tener acceso al desarrollo de un cronograma que se crea y se actualiza desde una base de datos que a su vez viene relacionada con un modelo de trabajo. Podemos ver acá plan de pagos semanales, mensuales, en tiempo real.
y es que también podemos hacer un análisis para el control de obra en base a el Air Value Management o calcular el valor ganado de un proyecto. Cuando vamos ingresando datos día a día en tiempo real, vamos a ser capaces de tener un mejor control de la ejecución de la obra. Acá tenemos algunos ejemplos. Actualización de datos. ¿Cómo actualizamos datos? Bueno, pues somos muy creativos con planos, calculadora, y aquí les muestro, adjuntamos una imagen y vamos viendo cómo va la obra. O cómo se está diseñando, o qué cambios ha hecho el ingeniero o el arquitecto. Bueno, veamos cómo lo hacemos con la metodología BIM. Acá vemos cómo podemos actualizar datos, dato de medición, y acá este video en específico, sí, es un poco lento, pero tengo calculado por acá el tiempo para que nos lo tomemos, y es que no quise dejar de incluir cómo podríamos actualizar datos desde planos. Esta tecnología y estos sistemas ya existían antes de que existieran los modelos BIM. Por lo tanto, nos permitían hacer mediciones y cuantificaciones desde planos y sin ni siquiera utilizar el software que todos conocemos, AutoCAD, para tener acceso a él. Acá estoy borrando la medición, insertando una tabla de medición personalizada en la cual vamos a tener acceso a planos y hacer diferentes tipos de medición que van a quedar almacenadas dentro de nuestra cuantificación. Podemos tener acceso a las diferentes capas. Vean cómo se cargan los planos. Podemos cargar los planos de todas las diferentes disciplinas. Espero que ya conozcan que existían este tipo de herramientas, porque esto, y lo incluí, porque es lo que seguramente todos los que nos dedicamos al campo de la construcción y ejecución de proyectos ya hemos hecho. Creamos layers con polilíneas, vamos haciendo mediciones en un archivo en AutoCAD. Y ese archivo en AutoCAD lo vamos relacionando con hojas de cálculo. Bueno, teníamos una solución y hace más de 15 años para no tener que pasar por esos procesos. Acá vemos cómo hicimos una cuantificación de elementos. Luego vemos elementos como el largo, ancho, etcétera. Y así podemos nosotros tener nuestras mediciones en base a un plano y quedarán almacenadas, y aparte, si el plano se modifica, pues solo se requiere actualizar el plano. Y así vamos terminando. Voy a adelantar un poco entonces el video. Hicimos una medición en base a un plano. Actualizar datos de un modelo BIM no lo incluí, es cuestión de presionar un par de teclas y en cuestión de segundos vamos a tener nuestra medición actualizada, así que no lo incluyo. Impresión de documentos, y con esta voy rápido porque me emocioné un poco mostrando acá la inmensidad de documentos que podemos manejar. Acá tenemos los sistemas tradicionales, los quito de por acá. No me interesan los sistemas tradicionales. Ahora, veamos qué podemos hacer con la metodología BIM. Con la metodología BIM podemos tener acceso a presupuestos, podemos tener acceso a los cronogramas que ya habíamos visto, cronogramas identificando incluso mano de obra, materiales, etcétera. Fichas de control y prevención de riesgos, control de calidad y ejecución de la obra, listados de materiales por contratar, fichas técnicas de detalles, todo esto en la misma base de datos. No necesitamos cambiar de software y la información siempre se mantendrá actualizada. Bien, lo dejo por acá y sigo avanzando. La información que podemos entonces gestionar con esta estrategia, miren acá, reducción
gestión de residuos de la construcción, el volumen, peso, descripciones técnicas de detalles de carpintería, herrería, características técnicas de la unidad de la obra, conceptos de cuantificación, gestión de riesgos a tomar en cuenta cuando estamos hablando de maquinaria y equipo pesado o herramienta. Bien. Y bueno, hasta ahora con estos ejemplos, pues no me refiero a que no lo hagamos actualmente. Me refiero a la falta de eficiencia en la gestión de la información que tenemos. Claro, generalizando, porque pues sí, existimos algunos profesionales, poco a poco vamos aumentando, que somos más quienes utilizamos estas metodologías modernas. El sistema ha sido ineficiente en cuestión de tiempos y recursos económicos, tanto en la inversión privada como en la inversión pública. Y aún refiriéndonos en proyectos de éxito económico en Guatemala y que existen, definitivamente con estas metodologías de trabajo es posible innovar y que todos los involucrados podamos ser más eficientes en cuanto a la obtención de mayores beneficios de los que estamos teniendo actualmente. Las técnicas y metodologías que usamos se están viendo superadas y rebasadas por las exigencias en la demanda y la capacidad de inversión del país. Es imprescindible que el campo de la construcción encuentre un equilibrio y con el objeto muchas veces de satisfacer esta demanda tan rápida y cumplir con las exigencias de la inversión que se necesitan, se están generando productos similares, independientemente que varíe el medio económico o la naturaleza del proyecto. Muchos tienen poco de innovadores. Y aquellos que sí logran generar un aporte, porque como les menciono, sí existen, aún es un aporte poco y un aporte bastante lento. Imagínense si analizáramos proyectos de infraestructura. Acá todavía en el país es más difícil encontrar aspectos positivos. En general, estamos quedando en deuda con las necesidades y las exigencias de la población guatemalteca porque no somos eficientes. Y a nivel estatal, imagínense, pues ni hablar, lo que se ejecuta y asumiendo que se ejecuta correctamente, corresponde aún a las mismas soluciones que se han venido ejecutando durante décadas. No solo el proyecto ya no se adecúa al medio, sino que aparte estamos lejos de tener el control para la gestión de estos proyectos de inversión pública. Acá hago un paréntesis y bueno, y les menciono que en Europa, en Asia y en algunos países de Latinoamérica, ya se están viendo los beneficios de aplicar estas estrategias. Si hemos dicho, imagínense que toma minutos cuantificar y simular análisis termoacústicos de un proyecto o cuantificaciones, ¿cuánto tiempo podríamos tomar para gestionar áreas de construcción, límites de construcción, restricciones del proyecto en base a normas estatales o normas municipales y así agilizar procesos de permisos y licencias? Bueno, en otros países ya lo están haciendo. Imagínense gestionar a través de esta metodología de trabajo licencias de construcción. Y aparte, ni hablar de la transparencia, ese aporte de transparencia y de agilidad para licitar y ejecutar proyectos. Bien, el país les comparto de nuevo, voy a revisar nada más por acá. Les comparto de nuevo mi pantalla ya para ir culminando. El país necesita que se invierta y de todo un poco. Pero por suerte ya existen profesionales en Guatemala capaces de desarrollar estos proyectos de forma ágil. La metodología BIM, ahora vamos a entrar a la última parte, como les menciono, ya aspectos más nacionales y aplicaciones en el país, logra estos objetivos a través del Common Data Environment.
y es recolectar, gestionar y distribuir información para todo el equipo de trabajo que está involucrado en un proyecto. En este caso les muestro este video. Este es un proyecto que se hizo a nivel de Latinoamérica en vivo. 16 especialistas, 16 profesionales con diferentes especializaciones desarrollaron este proyecto. Cada uno aportó su parte. Acá vemos mobiliarios, mecanismos, calefacciones, sistemas sanitarios, hidráulicos. En Guatemala tuvimos la oportunidad de participar en el cálculo estructural y en la elaboración de presupuestos. Cada especialidad, acá dejo incluso visualmente el trabajo hecho en Guatemala, cada especialidad con su normativa específica. A nivel Latinoamérica, como les mencionaba, y las normativas pues eran muy variables. El proyecto quizás me dirán, bueno, no tiene nada de innovador. Perfecto, y estoy totalmente de acuerdo. Incluso se parece, es muy similar a los proyectos que actualmente ya hacemos. Pero este proyecto se hizo en vivo y en menos de 24 horas, desde cero. Arquitectura, estructura e instalaciones y presupuestos. Podemos hacer proyectos de esta forma con las metodologías de trabajo que usamos actualmente. Este otro proyecto que les muestro acá es para ejemplificar cómo se puede recibir información debidamente certificada por cada profesional y relacionarla con tiempos, con actividades, con rendimientos, no para modificar la geometría o los elementos. Estos elementos ya no los podemos modificar en esta etapa de planificación, pero sí para relacionarlos con cronogramas, y entonces imagínense poder hacer diagramas como el que les muestro ahora, donde vemos gráficos del flujo y la diferente interacción entre las actividades que va a tener un proyecto. Proyectos enormes como les mostraba al inicio. Diagramas de jerarquía como este otro que les muestro acá. También podemos ver calendarios. Nuevamente podemos llevar un control de ejecución de la obra y simularlo. Acá vemos cómo vamos viendo el consumo de recursos, cemento, pedrín, arena, etcétera, en cada etapa, en cada momento de la ejecución del proyecto. Incluso ubicar las actividades dentro de cada nivel de ejecución que tiene el proyecto. Esto simplifica enormemente el trabajo de planificación, ejecución y control de obra. Acá les muestro, este proyecto está en zona 16. Es un centro comercial. Su complejidad estaba en la topografía del terreno. Desde varios ángulos podemos simular la ejecución del proyecto. En este caso era clave ese muro de contención, no sé si lo vieron al inicio, para seguir con toda la logística y eficiencia en el montaje de la estructura metálica y por supuesto después el cerramientos, acabados, instalaciones, etcétera. Abajo podemos ir viendo cómo es la incidencia de las actividades a medida que el proyecto va avanzando y cómo se van consumiendo los recursos. Esto nos ayuda muchísimo al análisis. En control de ejecución, veamos por acá, el mismo proyecto. Pilotes, zapatas, pedestales y luego vamos colocando la estructura metálica. Pero vamos bien conforme el cronograma. Bueno, esto es lo que teníamos simulado. Incluso podemos colocar en transparencia el suelo como aparece acá para ir viendo los cimientos. Esto es el estado en el que deberíamos de estar. Y así es como el proyecto se encontraba en el momento en el que se hizo esa supervisión. Acá tenemos el mismo proyecto. Bueno, así debería de estar el proyecto.
vamos viendo la ejecución. Este proyecto fue interesante también porque sufrió la pandemia, está a punto de ser terminado, pero sí creo que en este punto de control que les estoy mostrando, logramos ver un atraso, un pequeño atraso final en el tema de acabados. Acá vemos cómo iba el proyecto en ese momento, cómo debería de verse. Vemos que tenía por ahí un pequeño atraso. Nuevamente, cómo se ve el proyecto y cómo debería de verse. Y finalmente acá ya lo vemos incluso con instalación de lámparas, etcétera. Y acá lo vemos, pero todavía con bastante trabajo pendiente. Por acá estas bolsas que veíamos o que vemos acá son para sembrar la grama, etcétera, pero definitivamente nos encontramos con un atraso bastante obvio. Bueno, la decisión, independientemente de la especialidad o actividad dentro de la construcción a la que se dediquen, pues es unirse ahora a este pequeño grupo de empresas y profesionales que está adaptando este método. Si desea esperar, pues también es posible, pero debe estar alerta. Uno de los primeros indicadores será que su competencia, sin duda alguna, vaya a ser más ágil, más rápida, pueda ofrecer mayor variedad de productos y mayores beneficios económicos para sus clientes. Termino con esto. La infraestructura ya está en Guatemala. La preparación académica también ya la les muestro el Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad del Valle, pronto a inaugurarse ya. Totalmente bienvenidos todos los que quieran traer sus proyectos y sus ideas innovadoras. La Universidad del Valle cuenta con programas bastante avanzados de educación en este aspecto, preparación académica. Tenemos la maestría BIM Management en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle también ya incursiona en la metodología BIM y todos estos sistemas de planificación de obra. La universidad tiene también programas de educación continua o educones, donde se partes de toda esta metodología, todo este mundo de trabajo, de forma corta y bastante productiva para preparar futuros profesionales. A nivel de licenciatura, es lo importantísimo, los profesionales hoy de Universidad del Valle ya tienen esta preparación bajo estos sistemas y metodologías de trabajo, y a nivel de maestría. El soporte técnico también ya está en Guatemala. Acá les muestro CIPE Ingenieros con su base en Guatemala. Ya es uno de los desarrolladores que ofrece mayor variedad de productos para el desarrollo de esta metodología en sus proyectos. El BIM Server Center es una plataforma maravillosa para el trabajo colaborativo, incluso con una representación para universidades. El trabajo colaborativo entre catedráticos y estudiantes es otra rama que está desarrollada también por CIPE. Y bien, con esto termino. Muchísimas gracias. Les agradezco su atención. No sé si... Muchísimas gracias, Sergio, por tu valiosa presentación. Tenemos pues aquí algunos comentarios en Facebook de felicitaciones y todo por todo lo que han estado haciendo desde la parte académica en la Universidad del Valle de Guatemala. Sin duda un gran aporte pues para el tema de innovación, por ser también vanguardistas en este tema. Así que agradecemos también a toda la audiencia que nos estuvo acompañando en esta conferencia y pues un mensaje final ahí, Sergio de León, para despedirte de todos los que nos están viendo desde las distintas plataformas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Todas estas carencias creo que también pueden representar oportunidades y bueno, me gusta compartir que incluso estamos en una situación en el país en la que necesitamos, como mencionaba por ahí, de todo un poco, y si se unificaran esfuerzos
y fuéramos capaces de crear proyectos con iniciativa pública y privada, trabajando conjuntamente, pensar en smart cities, pensar en infraestructura, no es descabellado y hay que hacerlo rápido y por supuesto bien hecho. Si no lo hacemos de igual forma, tenemos ya las herramientas, aunque sea para simularlo, planificarlo y quizás analizar sus impactos. Así que muchísimas gracias por el espacio y listo.